diálogo vamos a conversar una vez más con el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, el señor Carlos Mesa, a quien vamos a saludarlo muy cordialmente. Muy buenas tardes, un verdadero gusto compartir contigo. Señor Mesa, gracias. Estamos también nosotros entendidos en que son varios los puntos y temas que nos demandan tener la visión política y también la visión de otros análisis como el de usted en relación a lo que está pasando en el país. Una situación crítica en el Beni, en Santa Cruz, en la capital beniana, en Trinidad y en todo el departamento se superan los 500 casos. En Santa Cruz las cifras han superado los 2.000 casos. En realidad son cifras que preocupan y que evidentemente demandan de acciones importantes, señor Mesa. Usted tiene una propuesta y ha hablado insistentemente sobre la necesidad de aunar acciones. Sí, tú lo has dicho muy bien. El tema del coronavirus afecta al conjunto del país, sin ninguna duda. Pero hay dos casos particulares y preocupantes que están muy claramente delimitados. El departamento de Santa Cruz, particularmente Santa Cruz de la Sierra y Montero, que tiene el mayor número de casos del país, más del 60% del total de contagios y más del 50% del total de fallecidos. En el caso de Santa Cruz, nuestra propuesta es la acción conjunta entre el gobierno, la gobernación y el municipio, los municipios de Montero y Santa Cruz de la Sierra, porque Santa Cruz, por su propio peso específico, por su peso demográfico, por la capacidad organizativa que tiene, cuenta con elementos que le permiten adelantar, y lo ha dicho así la autoridad médica cruceña, que hasta un rango de 4.000 contagios con el porcentaje de tratamiento especial que esto requiere, el sistema de salud cruceño puede resistir. El día de ayer se hizo una entrega de un número de respiradores artificiales que me parece insuficiente para Santa Cruz con relación al total de los respiradores que ha recibido el gobierno. Pero ahí lo que se necesita es una coordinación y una acción interconectada. En el caso del Beni la cosa es muy distinta. Nosotros proponemos una acción directa del gobierno central, del Ministerio de Salud, de las autoridades de salud. Allí tenemos problemas en el CEDES, tenemos problemas en el principal hospital de Trinidad, tenemos un nivel de casos de contagio mayor que el departamento de La Paz, que tiene 3.3 millones de habitantes versus 600.000 que tiene el Beni, pero además estamos hablando de una ciudad como Trinidad de 120.000 o 130.000 habitantes. En ese contexto, el Beni está colapsado, el sistema ha sido superado, allí lo que hay es un descontrol y el gobierno, más allá de una comisión de excepción con el departamento del Beni y las autoridades benianas, tiene que hacer una intervención, no en el sentido de intervenir autoritariamente, no, tiene que hacer una intervención médica, concentrada, sistemática y con respuestas claras. Uno de los problemas en el Beni ha sido el tema de los tests, que han marcado muchas semanas de paciente cero, hasta que cuando se conoció el paciente 1, eso creció demográficamente de una manera muy, muy grave. Esto es un elemento que tiene que cambiar. Evidentemente, el tema de los tests es fundamental, información relacionada a una segunda etapa de la que habla el gobierno, esta vez con la entrega de respiradores. Lo ha hecho en Santa Cruz, lo ha hecho en Trinidad en las últimas horas. ¿Este será el mecanismo, el camino para frenar los casos que se presentan de forma acelerada en estos dos departamentos, señor Mesa? ¿Qué pasa con escuchar y esa propuesta que hasta el momento no ha tenido eco, de poder reunir no solamente a los especialistas y obviamente a los diferentes sectores entendidos en la materia, sino también a quienes son protagonistas de nuestra coyuntura política, principalmente como se había planteado a través de su persona? Primero, con relación a los respiradores artificiales, es un paso adelante. Se ha tardado mucho, son 150 de los 500 que ha prometido el gobierno, ojalá que los otros se cumplan. Allí tiene que haber una consideración muy particular. El número de respiradores artificiales que se distribuyan en el país tiene que estar en proporción adecuada al nivel de contagios, al crecimiento de la curva de la pandemia, y en particular en el caso de Santa Cruz una proporción que implica el 60% total de contagios, y en el caso del departamento del Beni casi el 20%. Creo que eso es muy importante, no solamente la entrega de respiradores artificiales, sino que su distribución se haga en proporción a los casos y al nivel de, sufrimiento de cada departamento en términos numéricos. Con relación al diálogo, coincido en que ese es un planteamiento, nosotros lo hicimos sobre la base de que aquí hay un
problema integral, un problema que tiene que ver con la salud, un problema que tiene que ver con la economía, un problema que tiene que ver con la política. Nuestra propuesta, respetuosa, que no ha merecido ni siquiera un acuse de recibo de la presidenta, lo que lamentamos, no porque creamos que somos demasiado importantes, sino porque creemos que cualquier persona que le envíe una carta a la presidenta debe tener una respuesta, sea de acuse de recibo, de decir no, mire, no estamos de acuerdo, no lo vamos a hacer, pero ni siquiera la respuesta. Pero insisto, la propuesta era que la presidenta convoque a una reunión nacional para buscar un acuerdo nacional en tema salud, en tema economía y en tema política, que permita una estructura de políticas de Estado sobre esos tres temas, en las que, independientemente de los criterios que podamos tener de desacuerdo o acuerdo, debemos decir, estamos comprometidos a aceptar y apoyar las iniciativas del Estado representada por el gobierno. No ha habido respuesta. Don Carlos, a pesar de la claridad y la firmeza en la enumeración de los puntos a tratar de manera urgente, desde su punto de vista no se puede esconder, no puede esconder la frustración que usted tiene en estos momentos. No es un problema de frustración, ojalá fuera una cuestión personal, si lo fuera no hay problema, uno asume lo que tiene que asumir como persona. No, a mí lo que me preocupa es que no tenemos una respuesta en el conjunto de la sociedad. Si el gobierno cree que el camino del diálogo y el camino de la búsqueda de un acuerdo nacional no es el adecuado y cree que tiene la suficiente capacidad solito de llevar adelante sus acciones y sus iniciativas, que esto se pruebe en la práctica y que encontremos resultados que sean aplicados en el tema médico, que sean aplicados en el tema económico y que sean aplicados en el tema de política. En la cuestión política hay una confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. En la cuestión económica, las medidas de bonos están funcionando, pero las medidas de soluciones estructurales no lo están haciendo, porque no hay respuestas prácticas, hay demasiada burocracia, demasiadas trabas, demasiada poca aplicación de las medidas de créditos para las medianas y pequeñas empresas. Y en el ámbito de la salud está claro que el retraso de las acciones del gobierno es muy grande con relación a las demandas de la sociedad. Señor Mesa, si me permite, vamos a pedirle que nos dé su opinión en relación a lo que está pasando. Varias renuncias de colaboradores de la presidenta Yanine Áñez. Hace poco se ha conocido el cambio de su viceministra de Comunicación, la señora Coelho, Monique Coelho. Asume Marco Julio, un colaborador que siempre ha trabajado con demócratas, pero no solo eso. Hay retroceso en algunas determinaciones que han generado polémica en el país, como el tema del decreto de información, de control de información que se había dado a conocer y que generó la crítica y la protesta de varios sectores, no solamente de los de prensa, los periodísticos, sino también incluso de escritores, de artistas y una serie de sectores. Se ha derogado este decreto. ¿Hay algún tipo de contradicción interna en el gobierno de la señora Yanine Áñez? ¿No está apuntándose a una coordinación incluso con sus colaboradores? La pregunta tiene dos componentes, voy a ir por el último, vinculado a la decisión del gobierno de echar pie atrás. Cuando se comete un error y se rectifica, hay que alegrarse de ello. Lo grave es cuando se comete un error y se insiste en mantenerlo a pesar de todo. Creo que ha sido un triunfo de la ciudadanía boliviana, creo que ha sido un triunfo de los medios de comunicación, de los periodistas y de los intelectuales, que han dicho no se puede aceptar una medida autoritaria que vulnera la constitución política del Estado, que no puede ser vulnerada ni siquiera en un estado de excepción, como lo dice la propia constitución en un caso como es. Se trata de una decisión que echa pie atrás de lo que estaba convirtiéndose en la continuidad del autoritarismo mediático del presidente Evo Morales, que nos había mostrado precisamente una cara que no queríamos repetir, y esa cara empezaba a aparecer en el gobierno de la presidenta Áñez. Afortunadamente, la presión ciudadana y la presión internacional también le ha hecho recapacitar y echar pie atrás. Segundo, la pregunta tiene el componente de la inestabilidad. Considerando que se trata de un gobierno que ha cumplido hace 3 días, 6 meses de gestión, nos parece que la inestabilidad es demasiado grande en temas muy sensibles. En temas de comunicación, hemos tenido un cambio de ministra de Comunicación y ahora un cambio de viceministro de Comunicación. Está fallando la comunicación, no me refiero al ministerio en su conjunto en específico, sino al conjunto de la actividad. Creemos que la información es insuficiente, tardía y basada casi siempre
siempre en promesas más que en hechos. Con relación a otros temas, preocupación en el Ministerio de Salud. Ha habido un cambio en el Ministerio de Salud en medio de la crisis del coronavirus, una cuestión muy oscura en cuanto a la posesión o no de un viceministro de Salud que después no estuvo claro si se posesionó o no. Luego varios problemas en los sedes y varios problemas en la coordinación entre el gobierno central y los gobiernos departamentales y municipales. Y finalmente un conjunto de irregularidades como los aviones de la FAB, como el tema de los contratos opacos en el caso de YPFB, los problemas de salarios increíbles que se pagaban en Entel. Son demasiados temas en un tiempo demasiado corto. Ahora, la pregunta es un poco relacionada a esto. El movimiento del socialismo aparentemente ha comenzado a aprovechar estos desaciertos del gobierno de Yanine Áñez, señor Mesa. Movilizaciones en cara a cara, una insistencia de que se levanten las cuarentenas en las diferentes regiones del país y evidentemente una movilización que crece en relación a la convocatoria manejada, todo apunta desde fuera del país, evidentemente por quienes son todavía colaboradores del ex presidente Evo Morales. ¿Esto es evidente? Algo más que eso, yo diría que es más grave que simplemente el aprovechar políticamente una circunstancia un poco complicada. Se trata de una irresponsabilidad y de una falta de consistencia de la obligación moral y la obligación de Estado que tiene más que nadie un expresidente como Evo Morales en una situación dramática de crisis. No es un momento cualquiera, no es una crisis cualquiera, es una situación muy profunda en la que el país tiene que encontrar respuestas y por lo tanto es inaceptable que el gobierno, que el partido, el Movimiento al Socialismo, manejado por el expresidente Evo Morales, esté insistiendo en la desobediencia, en la construcción del caos, en el ejercicio de la violencia. Lo de cara a cara en Cochabamba no solamente es criticable por la movilización, no solamente es criticable por la violencia, es criticable por algo increíble, porque no se permite que los carros basureros en la ciudad de Cochabamba puedan ir al botadero que está en la región que está en convulsión, lo que es un crimen en una situación como esta. Estamos hablando de un tema de salud dramático en el asunto del coronavirus, donde tenemos que tener muchas precauciones vinculadas al tratamiento de los desechos de las ciudades, y esto es simple y sencillamente un acto más allá de lo reprobable, casi delictivo. Señor Mesa, muchas gracias. Temas importantes que hemos abordado en esta entrevista. Vamos a seguramente seguir con este análisis más adelante, esperando que esa convocatoria de diálogo pueda prosperar por el bien del país y evidentemente por el bien de la población. Muchas gracias, señor Mesa. Hemos estado con el señor Carlos Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Gracias. Buenas tardes.